Hoy está como pegado. Ahora sí. Oye, si salió el garabato de que estaba pegado, es porque la tecnología, pucha, a veces nos falla. Como ven, nosotros somos bien, aparte de amateur, no tenemos equipos muy sofisticados, pues a puro empuje, ñeque y amor no. No tenemos dinero, pero tenemos harto amor. Amor de pobre. Eh, Saludarlos, buenas noches. Estamos aquí reunidos nuevamente el sábado, como siempre, nuestro carrete del fin de semana, conversando de interesantes temas de la psicología, la coyuntura, la sociedad, el mundo, etcétera. De forma entretenida aquí, psicología barata nuevamente para ustedes. Mi nombre es Pablo Zamorano, estoy aquí con mi querido colega, amigo, secuaz, don Guillermo Soto, a quien presento. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Hola Pablo, eh, contento. Más seguidores, más visitas en corto tiempo, más suscritos y espero que se sigan suscribiendo. Es interesante. Ah, Suena, claro, dicho de muy primera fuente, pero los programas son entretenidos, yo los veo harto. Sí, Eso, y bueno, vamos al 39 ya. el 39 ya, po. Vamos para los 40, mira. Bueno, y sin más, aquí Guillermo Soto, antes me cambiaba el nombre, ahora no. Por ahí también me propusieron algo en la caja de comentarios, pero no lo voy a tomar en cuenta. Eh, Psicología barata y, bueno, con una novedad. Vamos a innovar, indagar en una, bueno, no en una nueva temática, pero sí incorporando a nuevos personajes, programas, directores. Pero ahí tú sabes más de eso. Claro, claro. Bueno, ustedes le hemos comentado desde nuestro capítulo piloto de cuál era nuestra intención eh, con este programa. Y que también le explicamos nuestro modus operandi, que es la conversación de bar, sin mucha pauta, la idea de hacerlo ameno y conversar de varios temas, pues, siempre relacionándolos con lo que nos apasiona, que es la psicología y en particular y en especial el psicoanálisis. Dentro de esa lógica nos han visto, porque hemos analizado teorías, casos clínicos de Freud, eh, hemos analizado películas también. Y por ahí, en varios capítulos, si ustedes nos siguen, se han dado cuenta de que nos gusta harto el tema que se relaciona con el cine igual, pero más que nada nuestro folclore. En el caso de los análisis que hacemos de Carlos Pinto y el programa Mea Culpa, hay varios de esos. Mm. Eh, Nos gusta porque ahí podemos, no sé, explayarnos harto respecto a la psicología de los personajes y lo apasionante que son los psicópatas. Nosotros igual nos llama la atención ser así medio detectivesco, ¿ah? Nos gusta esa línea de ahí a los Ramón Díaz Heterovich, como los detectives Heredia, bien bohemios y locos, pero unos sabuesos al final. Así que le propuse aquí a mi amigo que dejáramos esto como una de las, ¿cómo llamarlo? De las aristas de nuestro programa, el análisis de casos emblemáticos de acá de Chile, apoyados, ¿cierto?, en la base de estos programas que se transmitieron hace tiempo. Mira, respecto al por qué se hacen estos programas, todos sabemos que es propaganda para que nos vivamos sumidos en el miedo, pero nosotros le vamos a dar una reinterpretación y los vamos a volver algo positivo y entretenido. Tenemos al señor Carlos Pinto con Mea Culpa y otro programa que se transmitió en el canal nacional llamado Enigma, que también se analizan distintos crímenes, personajes psicópatas, ¿cierto?
cosas que estremecieron a la sociedad en distintos tiempos. ¿M? Y eso, po, vamos a tratar de cada cierto tiempo entregarles alguna de estas joyitas bajo la perspectiva de psicología barata. Así que hoy vamos a hablar de un caso tremendo, un caso que yo sé que les va a interesar y ojalá lo puedan comentar con nosotros, po. Así que sin más, Guillermo, no sé si quieres complementar un poco Eh, más esta la idea. intro. Eh, sí, mira, principalmente también acordarse del análisis del chacotero sentimental, la perversión y el incesto que fuimos harto tiempo dándole vuelta a eso, más o menos en la época de invierno. Los temas de invierno fueron eso. El, bueno, y a diferencia del Mea Culpa, el programa Enigma tenía ese final como confuso, ambiguo, donde no había un imputado, ¿cachai? No había un inculpado directo, sino que puras especulaciones, por tanto, no terminaba con una entrevista netamente al culpable, como lo hacía Carlos Pinto. Acá el tema es interesante y en este capítulo que me propone mi amigo es ver, y no es hacer un spoiler, es ver cómo precisamente el que a la larga después fue encontrado culpable, es capaz de pararse frente a las cámaras. Y estoy leyendo comentarios ahí de ese capítulo particularmente, y muchas personas, antes de que se supiera que era el culpable o la culpable, decían es imposible, porque, bueno, ahí no quiero adelantar. Pero claro, se trata de un caso de los eh, De rojos. principios del año 2000. Bueno, no sé si tan principio, del año 2008. ¿M? Convengamos que igual la sociedad cada vez va cambiando más rápido. Hay harta información. Démosle con el caso, me apasiona. De respecto a lo que decías del programa, es similar a uno la versión estadounidense que se llamaba Misterios sin resolver. Era esa la tónica de Enigma, que Ah, eran bueno, ese crímenes también. que eran tan confusos que de alguna manera, mira, si no tenían resolución, le dejaban al público la tarea de la hipótesis de investigación. Así que es bien entretenido. Ya, pues, sin más, vamos a hablar del caso terrible de parricidio, ¿m? El asesinato de los hermanos Rojo Hernández. Bueno, en caso de pues, parricidio frustrado, porque uno de los niños no murió, pero quedó con secuelas permanentes y graves, producto del intento de homicidio. ¿M? Un niño de 17 años y su hermano menor de 7, Pablo y Esteban, respectivamente. Eh, este crimen sucedió el 17 de enero del año 2008. Así que, Guillermo, ¿te parece que cuenta así rápidamente como un poco del caso sin adelantar cosas y después vayamos sacando como conclusiones o viendo nuestra apreciación al respecto? Esos resúmenes que hago yo, ¿te parece? Ujú. Ya, ¿de qué se trata esto? Bueno, esta es una familia de 4 personas, padre, madre y los 2 hijos varones. Una familia de clase media, como le llaman acá, que son pobres con acceso a endeudarse. Una población ubicada en la comuna de Puente Alto, de estas poblaciones que son relativamente nuevas, estas villas de casas pareadas, que suelen haber en todas las comunas periféricas de Santiago, que al principio son comunas, o sea, perdón, lugares bien tranquilos donde los vecinos, como son todos nuevos, se conocen, hay harta comunicación, ¿cierto?
un espacio apacible. El padre era un mecánico aficionado a la música, y no sé si decir aficionado porque él era multiinstrumentista y la música era parte importante de su vida. La madre era peluquera, trabajaba en un salón de belleza ubicado en un centro comercial. eh, Ella trabajaba con puros trans. El dueño del local era un trans. El niño mayor, Pablo, típico adolescente, también, al igual que su padre, aficionado a la música. Él tocaba guitarra eléctrica y seguía los pasos del papá en los temas del rock. Y el hermano menor, un niño de 7 años que estaba en el colegio. No sé si es relevante, pero al niño le costaba harto, según palabras de su profesora, aprender. ¿Qué pasa aquí en esta familia? Eh, el día 17 de enero, eh, los padres tenían una rutina de, él pasaba a buscar a su esposa al trabajo y se iban juntos a la casa. El cuidado del niño menor estaba a cargo de su hermano mayor de 17. Ellos pasaban gran parte del día solos en la casa. ¿Mm? Al llegar en la noche, tipo 9, 21 horas, eh, el padre se queda conversando con unos vecinos y la madre ingresa a la casa y sale gritando porque encuentra al hijo mayor ensangrentado en un sillón, con espasmo. Entra el papá, salen los vecinos, obviamente, un espacio, un pasaje más bien reducido. Todos los vecinos se enteran, se conmueven, van a ver qué sucede. Y en esta búsqueda del otro hermano lo encuentran en el segundo piso, en su habitación, eh, en una posición en que se supone que está tratando de meterse bajo la cama, muerto, con heridas similares a la de su hermano mayor en la zona del cráneo. Eh, bueno, horrible la situación. El niño mayor es llevado inmediatamente al hospital. Estuvo alrededor de 2 días al borde de la muerte, pero finalmente eh, pudieron sacarlo de ese estado, pero lamentablemente no, las secuelas que iban a tener iban a ser permanentes, terribles, invalidándolo para siempre, o sea, el resto de su vida, perdón. ¿Qué pasa aquí, po? Bueno, empiezan todos a investigar, po. De partida es súper raro esto. La primera hipótesis, que es la que plantean los padres, que esto se trata de un robo. Pero por las características del delito, es medio extraño este robo porque en la casa faltaban 50.000 pesos y un Discman, de estos aparatos para reproducir CDs que existían antes, para los que son de las nuevas generaciones. Entonces, a la vista, sobre todo de los profesionales de la investigación, eso no es un móvil para un asesinato tan aberrante, para asesinar a niños. Robarse menos de 100.000 pesos, ningún ladrón, por lo menos en esa época, de estos que tienen códigos, va a asesinar niños de partida. Entonces Mm. esto parece muy raro. ¿Guillermo? No, no, te estoy escuchando y claro, en base a eso también agregar que el crimen es de muy eh, alta complejidad, mucha violencia para, claro, un ladrón de tan poca monta que pueda haberse llevado eso. Evidentemente el móvil era algo distinto. Claro, claro. Eso muy evidente para los que son más analíticos de las situaciones y los que conocen y se mueven en ese mundo. Entonces, una de las primeras hipótesis que empezaron a tener los detectives era una venganza, ¿m? Algo relacionado con drogas, eh, porque en el fondo aquí lo que se ve es que aparentemente quien realizó este hecho fue directamente asesinar niños, ¿m? Y que esta cuestión del robo
es algo muy, no sé, que no es lo principal. De hecho, el papá de los niños en una entrevista menciona que habían muchas más cosas, si el móvil hubiese sido el robo, cosas más valiosas que sacar de la casa que un Discman y 50.000 pesos. ¿Mm? Entonces aquí empiezan las líneas de investigación. Eso es a grandes rasgos el hecho. Así que ahora démosle con las cosas que empezaron a conocerse respecto a esta familia y cómo se va resolviendo el tema. ¿M? En esta hipótesis de que es una venganza, empiezan a investigar a los padres, temas de drogas no existían, la gente trabajadora, clase media, no tenían enemigos. ¿M? Tampoco a simple vista tú podías inferir que fueran personas ligadas al mundo del narcotráfico a ese nivel de, no sé, pues de Claro, a los hijos. eso sería, eso es algo que se vengaría el Chapo Guzmán o Pablo Escobar, estaría una Claro. cosa así, que está involucrado a esos niveles. No, claro, aquí empieza una investigación ya dirigida a, a buscar, yo creo que un móvil que pueda justificar precisamente ese ataque y el porqué. Y ahí es donde, de acuerdo a la caja de comentarios, como estaba diciendo antes, hay cosas que al parecer el común de las personas no tiene dimensionado lo que puede llegar a ser la mente humana, porque el caso se resuelve de la siguiente manera. Dale. Bueno, empiezan a analizar la situación, ¿cierto? Y como les decía, dentro de los móviles, este tema del robo se descarta por completo. Esto fue un asesinato a sangre fría y terrible. Los papás no estaban involucrados en temas de droga. Entonces ahí, achicando la línea de investigación, claro, que quedan los temas pasionales. Eh, También se dan cuenta de que en el domicilio no hay rastros de que hayan sido forzadas puertas ni ventanas, por lo cual se asume que el victimario era conocido de los niños. ¿M? Eso reduce bastante como el espectro Claro, de investigación, no ¿cierto? había Ya, signos de que haya habido un forcejeo, que el niño haya intentado defenderse, por lo menos el adulto, que es lo que se hubiese esperado. claro, claro. Entonces, aparte las características del crimen, pues me gustó harto el trabajo que hacen los, los forenses estos de investigación que son capaces como de imaginar según la escena lo que pudo haber pasado y el arma homicida, que por cierto no se encontró en el lugar, ¿ya? Eso también era como extraño. No se encontró el arma, pero por, no sé, el desplazamiento de la sangre en las paredes, las heridas, la posición de los niños, ellos lograron establecer que se trataba de un objeto de metal corto. ¿M? Con eso lo golpearon. Explicaban que de otra manera, si hubiese sido algo largo, la sangre hubiese estado dispersada de otra manera. ¿Ya? Entonces también con eso ellos infieren que el asesino estuvo cerca, muy cerca de la persona. ¿Mm? Y eso también es una característica del crimen con odio, ¿m? Con impulso pasional. ¿Ya? No es como que Claro, te peguen un balazo a lo lejos, no es lo mismo. incluso es más brutal que una misma puñalada, que sea golpe, un objeto contundente, metálico. Claro, Y, y ahí la línea de investigación se sigue acortando. se sigue cortando. Y bueno, como decimos, este programa es Enigma, pues en ningún momento te da a entender, o sea, el programa culmina con una conclusión, un fin de la historia de caso resuelto. Eh,
pero toda esa línea empieza a apuntar de que lo más cercano que podría ser, de acuerdo a las circunstancias, cómo se manejaron las escenas, tenía que ser ya un familiar muy directo. Y aquí es donde ya démosle el final a la historia para que entremos al grueso, pues, ¿cachai? Ya. Claro, con todas estas pistas, bueno, otra cosa importante es que en todo este análisis forense, en búsqueda de huellas, de ADN, no se encontró nada más que las huellas de la familia, de los habitantes de ese lugar. No había nada ajeno, ninguna fibra, ninguna huella, ningún pelo, nada ajeno, solo la familia, padre, madre y los dos hijos. Eh, bueno, después de 10 meses de investigación, eh, este caso seguido por la tele, un montón de entrevistas, eh, nos enteramos que la asesina había sido la madre de los niños. Y aquí yo creo que empecemos con el análisis porque esto es muy Ya, perturbador por las características. pausa. Pausa y volvemos. Ya, hemos vuelto. Bueno, eh, una vez ya resuelto, porque claro, este programa cuando fue emitido estaba todavía en un enigma, ¿no? Haciendo honor al título, de quién era él o la culpable. Al tiempo después se supo que era la madre, pero en el mismo programa se dio a entender que la línea de investigación ya iba para allá porque el día del crimen ella pidió permiso, o mejor dicho, se ausentó del lugar de trabajo, que era esta peluquería, por alrededor de 2, 3 horas, supuestamente a comprar una cuerda de guitarra, que le había pedido este hijo mayor, Pablo. Pablo. Y claro, llegó muy nerviosa según el testimonio de sus compañeras de trabajo, compañeros, compañeras, como Compañeros. compañeras. Ah, y bueno, el- y especularon según la entrevista de que ella en algún minuto habría dicho que tenía una amante. Mm, Y eso fue algo que abrió un poco las puertas, lo investigaron, pero ella hábilmente cambió la versión de los hechos, que supuestamente lo que ella habría dicho era que había un cliente que la estaba como cortejando, invitando a salir, y ella se habría negado, diciendo que era una mujer casada, y que eso es lo que le había contado a sus compañeras de trabajo. Y que mm, incluso se lo conté a mi marido con el tipo al lado en la entrevista, y él sabe, ya, paremos ahí. Cuando yo vi ese capítulo, sin saber que era el mismo que Pablo me iba a pedir que hiciera, po, y sin saber la resolución, yo no tenía idea hasta ese momento que él se había encontrado culpable a esta madre. A mí, de verdad, ese discurso ya me pareció demasiado psicopático. ¿En qué sentido? Una situación demasiado manipulada, premeditada, onda dejó pegando o rebotando esa idea en el lugar de trabajo, y por otra parte ya tenía cómo justificarla y le había dicho a su marido, al cual, como toda buena psicópata, ya lo había convencido. Esto iba totalmente guiado para poder salir airosa de esta situación. mm, Segundo, y es donde yo quiero basarme para empezar mi parte del análisis, es responder un poco a los comentarios que habían ahí, 600 y tanto, donde la gran mayoría eran mujeres diciendo que se creen, es imposible que una madre pueda dirigirse de esa forma, eh, que pueda estar mintiendo, ¿cachai? Por la muerte de su hijo, y ponen ejemplos que yo conocí una madre que perdió a su hijo hace no sé cuántos años y todavía no lo supera. Y claro, y muchos ejemplos de los mismos, pues,
que ponía situaciones de madre que no superaban la muerte de su hijo, aunque hubiesen pasado 20, 30 años. Sí, dentro de lo que Kember llamaría por su escuela las estructuras normales, es obvio que el duelo por la pérdida de un hijo para una madre neurótica que viene a ser la recuperación del falo, digamos, sea algo que la deje en permanente falta por toda su vida, Mm, hablando de lo edípico. Pero en la estructura fronteriza o narcisistas patológicas, psicopáticas, eso opera de otra forma. mm, Por eso delante dije que muchos de las personas que vieron ese programa y comentaron no son capaces o no cachan eh, o no dimensionan a lo que puede llegar el funcionamiento de la mente humana. Aquí estamos en presencia de una psicopatía femenina, que es distinto a un psicópata masculino, donde se espera un buen más o menos joven, inteligente, extremadamente violento, narcisista, narcisista en extremo, que le gusta estar permanentemente que lo estén elogiando. Al contrario, la mujer psicópata es mucho más peligrosa en este sentido porque ella es disfrazada. El mm, narcisismo de ella no va enfocado a que la estén elogiando permanentemente. Al contrario, es capaz de ella regalar esa libido, depositarla como lo habría hecho la niña edípica en su fase de narcisismo primario, ya el entregarse todo por recuperar el falo, pero de esa manera no tienen actos tan evidentes como los psicópatas hombres, mm, ¿cachai? Entonces vemos una madre que ya tenía esta manipulada esta situación injustificada y por otra parte lo que más me llamó la atención cuando yo dije, ah, no, aquí esto es narcisismo puro, es cuando dice, bueno, y Pablito cuando eh, recuperó la conciencia, después se retracta y dice, no, cuando volvió a despertar, yo lo único que pedía era, ¿cachai? Que por favor pudiera recuperarse un poco para poder reconocerlo, que sepa que soy su madre. Y lo repite muchas veces, yo lo único que pedía era que me pudiera reconocer, que supiera quién soy yo. mm, Fíjense, el discurso ese de el contenido de ese discurso no puede ser más narcisista, po. mm, Y a niveles patológicos, o sea, tenía un cabro que supuestamente tú no dañaste, porque tú no eres la responsable. Eso es lo que estás tratando de fingir frente a las cámaras, al borde de la muerte, que por suerte va a recuperar, pero no, lo que yo quiero es que despierte para que pueda reconocerme. Y desde ahí, yo cuando la primera vez que vi ese programa, sin después haber sabido el desenlace, como les comenté, hice el anclaje, no, ese comentario es demasiado narcisista para ser una madre que está supuestamente preocupada por su hijo, mm, porque lo que, porque lo que las madres que comentaron, o las conocidas de madres que comentaron en esa caja, lo que hubiesen esperado que la madre de estas neuróticas o estructuras normales en lo que en la línea de Kember eh, pudiese decir en su discurso es lo único que quería es que lo único que quiero es que despierte para poder saber que está ahí, que estás vivo, no sé, para, no claro, s- pero no para que me reconozca. No sé si me explico bien. sí, mira, hay varios elementos ahí interesantes. Primero, claro, lo que tú contabas que son estos rasgos característicos como de los narcisismos patológicos, de los psicópatas, que suelen ser encantadores, muy inteligentes, muy pragmáticos. Eh, Convengamos que el narcisismo de los hombres y de las mujeres es distinto, ya, ok, y también hay un tema como que tiene que ver con la cultura, quizás, la deprivación cultural de esta mujer quizás no la dejó ser la asesina perfecta. ¿Por Mm, qué?
porque ella sostenía su coartada en la cuestión más, ¿cómo llamarlo? En la premisa más común que pueda existir, y es que el instinto materno y que las mamás, no sé, pues, todas las madres, todas las mujeres que tienen hijos, dan su vida por su hijo y jamás le harían daño. Existe esa premisa. De partida el instinto materno no existe. El instinto como definición, creo que lo hablamos en alguno de los Sí, programas, no lo voy a repetir, pero nosotros no somos como el resto de los animales. Acá, no sé, pues hay mujeres que no quieren ser mamás, a veces las obligan y que botan a la guagua a la basura. ¿Mm? No es una obligación, no es una cuestión sine qua non que ser madre implique amar o no odiar al hijo, ¿cachai? No querer que desaparezca. La gente que tiende a ser como, no sé cómo definirlo, como romántica respecto a ciertas eh, definiciones de los vínculos, obviamente va a decir, no, mira, si cualquier madre no sería capaz de hacer esa cuestión, pues ¿cómo vaya a culpar a una mamá de matar a un hijo? Eso es imposible para el imaginario que hay cultural respecto a la maternidad. Que la mujer, no sé, pues, en este mismo imaginario, la mujer es mujer porque es madre, ¿cachai? Entonces ella se apoya en ese imaginario, principalmente. Y siempre lo repite, es como, ¿cómo yo voy a hacerle daño a mi hijo? ¿Cachai? Como si fuera algo que es imposible porque sí, a priori, ¿cachai? Y eso fue lo que se va desmantelando. ¿Mm? Lo otro respecto a claro, su forma de hablar, claro, aquí se ve ese narcisismo. ¿Te acuerdas que también comentábamos de que de alguna manera todas las psicopatologías son regresivas? Es como volver a estadios como de cuando uno es más ¿Mm? niño. A mí me llamaba mucho la atención su entonación, su lenguaje no verbal. Era como cuando un niño miente. No sé si te has fijado, así cuando y Sí, por cosas inocentes, ¿cachai? No sé, le decía, oye, hijo, ¿hiciste la tarea? Sí, sí. Como muy histriónico en la respuesta. Y ella era, en la entrevista, tenía esta entonación como, no, y mucho histrionismo en circunstancias de que se espera de que alguien que está devastado por una muerte, en duelo, va a estar más bien eh, desvitalizado. ¿Mm? Sin claro. entonación, y triste y llorando. Que incluso esta mujer ni siquiera lloraba, weón, en la Eso entrevista. mismo te iba a comentar, el, es muy evidente la falta de emocionalidad. Eh, eh, Desconectada. claro, exacto, esa era la palabra, gracias, hermano. De conexión con el tema, o sea, era todo esto actuado y claro, de una forma súper regresiva, como decía Pablo, y por otra parte, veía como, a ver, una, una tendencia a un mecanismo súper primitivo que usaría una estructura fronteriza, pero con poca elaboración. Como Pablo decía, la deprivación ahí también pasó la jugada. Como por ejemplo el pedir que despierte y decir lo que comentamos delante, para que me reconozca, es muy narcisista, pero también digamos que hay algo ahí de la viveza que tendría un cabro chico, como, oh, yo quiero que puro despierte, porque en el fondo lo único, lo que quiere es que no lo haga porque me puede reconocer, porque ese es el objetivo, de que Pablo despertara y pudiese hablar y reconocer al agresor y asesino en el caso de su hermano menor. Entonces, eso sumado a un aplanamiento afectivo. eh, bueno, el móvil al final, después de que fue descubierto o develado el caso, respondía a lo que tú me estás comentando delante, que eso no tenía, el Ah, marido tenía un amante, el weón rojo. claro.
claro, él, bueno, empezaron con la investigación, ¿cierto? Se descubrió que fue ella y claro, el móvil, empezaron a buscar el móvil del crimen. Eh, el tipo tenía un amante. ¿M? O sea, en realidad ella era celópata. Ya después en el juicio el tipo siempre la defendió y negó que ella fuera la asesina, pero transcurrida la investigación, porque a mí me da la impresión que los detectives, incluso con el programa, ya sabían que, si bien, no sé, a lo mejor decían no fue ella, pero ella tiene que ver, si eso era indudable. Entonces lo que hicieron siempre fue tratar como de buscar las pruebas. ¿Mm? Y el tiempo que se demoró la investigación tenía que ver con refutar todas las coartadas que eventualmente tenía esta mujer, porque ya con todo lo que se podía extraer de su comportamiento, de su conducta, ya estaba clarísimo que tenía que ver. Por lo menos tenía que ver si es que no fue la asesina directa, que resultó siendo. Eh, este tipo, como era músico, se manejaba en un ambiente bohemio y tocaba en la banda de La Rancherita, una cantante de música de esta mexicana, en los pubs, ¿cierto? Y ahí él tenía una relación bien estrecha con esta mujer. Y ella lo celaba constantemente, a niveles de escándalo, de sentir, no sé, le sentía olor a perfume, lo violentaba constantemente al tipo. O sea, no sé, sí, violentarlo, sí. En niveles, no sé, una vez le rompió un disco de La Rancherita en la cara al tipo. Le hacía escándalo en la calle, lo golpeaba. El tipo no estaba ni ahí con ella. Entonces, ¿qué manera de vengarse encuentra esta mujer? Ya en su psicopatía, matar a los hijos, pues hacerle daño de esa manera. Que esto mira, no investigué más allá si esto es del mundo de los psicólogos peritos criminalistas, que es propio como de estas escuelas como del FBI, que es el síndrome de Medea. ¿Mm? De Medea hablamos, no sé si hablamos en el capítulo eh, de la mitología griega, pero es una mujer que asesina a sus hijos para vengarse de su marido, una venganza conyugal. Que claro, esto implica como es tanto el odio que no basta con dañar, no sé, hacerle daño a la persona que te ofendió, sino que le hace un daño más terrible aún, que es haciéndoselo a tercero, que él sufra, no que muera, ¿cachai? En una venganza clásica tú eliminas al que te hizo daño, pero aquí no, acá tú eliminas a su familia, es como hacerle un daño permanente, no un daño de una pura vez. Claro, y bajo esa lógica, bueno, eh, sí, no sé qué clasificación tiene, pero sí, se puede explicar bajo ese diagnóstico. Pero a ver, si los vamos a lo más clásico, yo estaba pensando, el narcisismo de la mujer, psicopatía femenina versus la masculina, que esperaría que él eliminara directamente a su objeto de odio, bajo, no sé, el sufrimiento, ¿cachai? Pero aquí no, ella actúa más eh, eh, escondida, camuflada, actuada en este histrionismo. Pero, a ver, primero, de acuerdo a la investigación, ella nunca tuvo para justificar el tiempo que se demoró en comprar esta cuerda que el Pablo, su hijo mayor, le había pedido para la guitarra. Que para mí tiene un simbolismo, porque la cuerda ya representaba todo eso que una escena anteriormente había mostrado, que ellos iban a tocar, se habían prometido tocar en la poderosa muerte de los Claro, Jaivas. padre e Un hijo pedazo tenían una relación bien,
claro, afiatado. y el más chico también seguía a su hermano mayor y a su padre. Entonces, la identificación de los hijos con la figura del padre era algo que, de acuerdo a la psicopatía que ella tenía, si no sale su historia de vida, pero si nos podríamos remitir para justificar esa estructura, es algo totalmente envidiado, fantasiado, ¿ya? Mm. Esta relación que tenía el padre de sus hijos con sus propios hijos, considerando de que estos hijos también representan el falo, la recuperación de este objeto perdido en el Edipo, cuando ella se castra. Entonces, algo tiene que haber habido ahí dentro de su forma de su psicopatía, en el que claramente necesitaba la aniquilación de, de los dos niños y también no soportó la identificación que tenían estos con su padre. Hay algo de la envidia y la destrucción, Mm. ¿cachai? Eh, por otra parte, si pensamos también en esto de que eh, genera esta historia de este supuesto cliente que la estaba cortejando, o joteando, mejor dicho de otra forma, es una historia creada netamente por esta etapa del narcisismo infantil donde vive esta fantasía del llamado de atención, pues bueno, ay, Mm. me están seduciendo, es como esta base histérica de toda neurosis, pero ya sobre exagerada, pues por eso se va a lo fronterizo. Y Claro. bueno, también no dejo de pensar en la teatralidad para con los detectives y el, el tipo de trabajo que ella tenía, porque trabajaba, era la única mujer en un grupo de transexuales, por tanto, había algo de la identificación con el falo que ella tenía como envidiada, ¿cachai? Metía en un lugar donde había mujeres, pero que sí poseían el falo de una manera más anatómica, y ella era peluquera, pues no le gustaba cortar, qué mejor la representación pues, de las manos La para metáfora, castrar, para poder castrar. Eso es claro. lo que podría decir desde lo más Sí, edípico y psicoanalítico para justificar este tipo de estructura que evidentemente se venga de este tipo idealizado que la eh, desplazó y dirigió a otra, ¿cachai o no? Y ahí claro. queda Es una herida en esta posición. narcisista para esa estructura porque, bueno, y también ahí tiene sentido este tema como de los celos, porque es una envidia destructiva al final. Y también sentía celos no solamente de que él la desplazara por tener una relación con otra mujer, sino que también sus hijos tuvieran esa relación con el padre, que ella Sí, no tenía. ¿Mm? que ella no tenía y que los hijos como recuperación del falo eh, se fueron a la larga también con el padre, entonces la herida se abre, se vuelve a generar insoportable. Mm. Eso de mi parte, pues, mi querido amigo. Sí, pues, vamos a dejarle el video de este caso ahí en la descripción de Psicología Barata. Bueno, contarles que esta mujer, Janet Hernández, eh, al final fue condenada a 20 años de presidio efectivo. Trataron por ahí la defensa de declararla inimputable porque, bueno, ella hasta el día de hoy niega que ella es la homicida, pero empezó inventar una serie de historias inverosímiles que al final terminaron por destruir completamente una posible defensa de sus abogados, porque después inventó que a ella la habían amenazado de que iban a matar a su hijo, un tipo que la violó hace tiempo. Empezó a contar otra historia en el juicio que no tenían nada que ver con lo que había hablado previamente. También Eh, habla por eh, ahí de que tiene un anónimo que le enviaron, en que ahí sale el nombre del asesino, pero ella tiene miedo, por eso no se lo entrega a su defensa. Entonces ya ella, completamente delirante, no hay duda alguna de que es la asesina. Sí, pero más que delirante, como el delirio psicótico, recordemos los capítulos pasados ya,
Ah, no, es que Eh, Guillermo, no mencioné que tiene alucinaciones también ya de carácter auditivo. Ella dice hablar con Esteban, con su hijo muerto, y que le habla con él ahí en la cárcel. bueno, eso es desayuno. Claro, me estaba basando solamente en el programa Enigma, que fue el que vi. Lo que había pasado después es lo que tú me has contado y lo que me acabas de contar. Pero por lo menos hasta ese punto uno también pensaría en este delirio de la violación, que también tiene que ver con atrapar pájaros, ¿cachai? Ah, sí, Incorporarlo, la envidia, bueno, eso, finalmente, claro, para aquellas eh, personas que comentaron ese capítulo que no se lo podían imaginar, crean, es así, sí, así y peor, hay mentes humanas peores. exacto. Eh, Mi querido amigo, suscriptores, eso, Han subido harto los suscriptores. ¿Eh? Oye, ya pues, como les comentaba, bueno, también pues a esas personas vean psicología barata, porque aquí nosotros psicoeducamos, pues, rompemos ciertos paradigmas que tienen las personas por temas culturales. Pues. No, no todas las mujeres son felices siendo madres, existe la depresión postparto, existe también este síndrome que nosotros acá vemos un caso extremo, pero también el síndrome de MDA podría ser mujeres que dañan a su hijo físicamente, estas agresiones afectivo-emocionales, ¿cierto? Los daños sociales, daños económicos, hay distintas maneras de dañar. Se ve mucho en estas parejas que de repente tienen conflictos conyugales, ¿cierto? Se separan y empieza toda esta manipulación a uno de los padres a través del padre o a la madre a través de los hijos. ¿Mm? Eso igual es bien siniestro. Como les digo, nosotros aquí vimos un caso ya extremo, pero dentro de los matices, no crean que ser padre o madre significa a priori estar preparado para amar o estar preparado para cometer aberraciones, para no cometer para, aberraciones. claro, para proteger y Claro, entregar todo. porque Eso, recuerden que las personalidades fronterizas tienen relaciones de carácter utilitario. Con todos somos objetos. ¿M? Y para ellos somos objetos que pueden utilizar. Da lo mismo si no tienen vínculo, como un neurótico, una persona normal que logra establecer vínculos, logra la empatía, logra, no sé, reducir su narcisismo, que es lo que pasa cuando uno se enamora o cuando uno ama. Un padre, una madre que ama es capaz de humillarse por su hijo, por amor, ¿cierto? De dejar de ser él. Acá ellos no, son primero ellos, primero que cualquiera, hombres y mujeres. Así que siempre el llamado a tener ojo por ahí. Querido amigo, ¿no? Claro, pues, dentro de esto, de este yo disociado, fragmentado, claramente no, el otro va a ser algo que va a ocupar como de forma ganancial, utilitaria, para poder tratar, entre comillas, de llenar un vacío afectivo que no va a poder llenar nunca. Y desde ahí puede hacer de todo para lograr ese objetivo. Las mujeres psicópatas tienen esta capacidad de ser más encubiertas. Pero aquí está la prueba, no se sorprendan. Yo tengo que realizar otra atención ahora, así que, querido amigo, nos vemos gente. Recuerden suscribirse. Hasta el próximo sábado. Chao, Guillermo. chao.